Buenas a todos, queridos estudiantes. Vamos a corregir los ejercicios que se habían planteado para esta segunda sesión de gramática relativa al sujeto y al predicado. Sesión que se planificó para el día 24 de marzo, martes. Os sugiero que para la resolución de los ejercicios que ya había planteado, que no voy a corregir, son simplemente para poder ejercitarnos, utilicéis el material que pongo a vuestra disposición. El mapa mental y, como bien decía anteriormente, lo que vimos en la clase anterior. Subimos al trabajo de la clase, venimos a gramática, al número 1, y que tengamos en cuenta este contenido que tenemos aquí. Entonces, vamos con los ejercicios que había planteado. El primero dice, marca los enunciados que son oraciones, después completa. Según lo que habíamos estudiado en la anterior clase, hay dos clases de enunciados, oraciones y frases. Las oraciones son enunciados que tienen al menos una forma verbal y constan de sujeto y predicado. Entonces, venimos a los ejercicios y tenemos que ver que oraciones sería si hay sujeto y predicado. Ánimo es un sustantivo, no hay ningún verbo. Entonces este no sería una oración. Estoy aquí, hay un verbo que es estoy. Entonces este sí lo sería, lo marcamos. ¿Qué día tan estupendo? No hay ningún verbo, entonces este tampoco sería una oración. La hermana de su primo, el deportista, no tiene tampoco ningún verbo. No sería una oración. Dale un beso, del verbo dar. Aquí sí hay un verbo. Entonces este sí sería. Muy sencillo el primero, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Necesitamos dos colores. Subraya de azul los sujetos y de rojo los predicados. Ya tengo marcado el azul, así que vamos con ello. Después escribe junto a cada oración si el sujeto es léxico o gramatical. ¿Qué era eso de sujeto léxico y gramatical? Vamos acá. El sujeto. Tipos de sujetos. Es léxico, llamamos sujeto léxico a la palabra o al conjunto de palabras que en una oración desempeña la función de sujeto. El sujeto léxico es el que reside en una palabra, es decir, que cuando vemos que en una oración hay un sujeto con palabras, eso quiere decir que está ahí, que está con palabras, me refiero a que está explícito, que se ve, entonces sería un sujeto léxico. Cuando no lo vemos, pero sabemos cuál es el sujeto porque está omitido, porque nos lo dice el verbo en la desinencia, entonces sería un sujeto gramatical. Voy a ver estos dos ejemplos. Sujeto léxico. El profesor da la clase. ¿Cuál sería el sujeto ahí? El profesor. Sin embargo, en este otro, montaron allí una tienda. Si pregunto quiénes montaron allí una tienda, la respuesta sería ellos. Ellos no está, pero está implícito, perdón. Se sobreentiende porque el verbo nos está diciendo con esta desinencia que tiene aquí, que es de tercera persona de plural, que ellos o ellas sería el sujeto. ¿Está claro entonces? Para ver si el sujeto es léxico-gramatical, vamos a resolver el ejercicio entonces. Vamos a subrayar de azul los sujetos. Mario no vio la película. El verbo sería vio. Y preguntamos al verbo, ¿quién no vio la película? Mario, entonces Mario sería el sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado y nos dice que lo pongamos de color rojo. Pues lo subrayamos de color rojo. Vamos con la siguiente. Esa planta necesita más luz. El verbo sería necesita. Y le preguntamos quién. ¿Quién necesita más luz? Esa planta. Luego esa planta sería el sujeto. Y todo lo que no es sujeto es predicado. Lo subrayamos. Vamos con la siguiente. ¿Quieres palomitas? El verbo sería quieres. ¿Quién quieres palomitas? ¿A quién se refiere? Se refiere a tú. Tú quieres palomitas. Entonces el sujeto aquí no estaría. Lo ponemos que está implícito. Y el siguiente sería tiene mucha suerte. ¿Quién tiene mucha suerte? Tú, se sobreentiende. Entonces el sujeto no está explícito. Todo lo que no es sujeto es predicado. Y lo señalamos. Y ahora vamos a ver con negrita, si el sujeto es léxico o gramatical. Léxico es cuando aparece, y cuando no aparece, que he puesto con el símbolo ese de conjunto vacío, es gramatical. Aquí sí está en la primera. Luego el sujeto es léxico. En el segundo también está sujeto léxico. En la tercera no está. El sujeto dijimos que era tú, que se sobreentendía. Entonces es gramatical. Y lo mismo sucedería con el último. Tiene mucha suerte se refiere a él. Él tiene mucha suerte. El sujeto también es gramatical.
Vamos con el ejercicio número 3. Observa el ejemplo y analiza estas oraciones. Tenemos que decir simplemente cuál es el sujeto y cuál es el predicado. No voy a ir más allá. Y voy a utilizar los mismos colores. Un niño mayor nos ayudó a entrar. El verbo sería ayudó. Perdón. Vamos a utilizar el color rojo para señalar los verbos y luego ya analizamos. Ayudó sería el verbo. El viaje a París fue maravilloso. Fue sería el otro verbo. Y vamos ahora a analizar las frases. De azul sujeto, de rojo predicado. ¿Quién nos ayudó a entrar? Un niño mayor. Luego, un niño mayor sería el sujeto. Y todo lo que no es sujeto es predicado. Podríamos ver los núcleos también si quisiéramos. El núcleo del... quedó un cuadrado y quería hacer un círculo. El núcleo del predicado es el verbo y el núcleo del sujeto sería el sustantivo, como ya vimos en la teoría. Es más, lo voy a poner aquí para que se vea que el sujeto, el núcleo es un sustantivo, una palabra que funciona como tal, puede ser un pronombre, y el núcleo del predicado siempre es el verbo. Bueno, vamos a seguir entonces con la otra oración que nos quedaba, que es: el viaje a París fue maravilloso. ¿Quién fue maravilloso? El viaje a París. Entonces, eso sería el sujeto. Y como estamos hablando de un viaje, ese es el núcleo. Viaje. Todo lo que no es sujeto es predicado. Entonces lo marcamos el predicado. Este era el primero de los ejercicios que ya tenemos resuelto sobre el sujeto. Y si venimos a la página, yo os proponía, esto es lo de hoy, lo vemos aquí en la línea del tiempo, que además de un ejercicio del sujeto, os propongo uno del predicado. Vamos a abrir el ejercicio del predicado. Buscamos el del predicado. Lo ponemos grandecito para que se vea. Bueno. Grandecito para que se vea. Y vamos con la primera oración. Copia las oraciones y escribe el núcleo de los predicados. Recordad que para que sea una oración tiene que tener un verbo. Luego por eso solo tenemos 3 rayitas o 3 líneas para poder contestar. Irán a la fiesta. Esa sería una. Hasta la vista. Otra. ¿Tienes hora? Otra. ¿Cuánto tiempo? La cuarta. Llegó tarde al cine. La quinta. Y entrada prohibida la sexta. Entonces vamos con la primera. Irán a la fiesta. Voy a ir subrayando aquellas que tengan verbo, que eso nos va a facilitar la labor. Irán sería el verbo. Estupendo. Hasta la vista. Ahí no hay ningún verbo en hasta la vista, no hay ninguna acción. ¿Tienes hora? Sí, tenemos ahí un verbo, del verbo tener. ¿Cuánto tiempo? Ahí no hay ningún verbo. Llegó tarde al cine. No llegó tarde al cine, que antes la había leído mal. Llegó es un verbo, de llegar. Y entrada prohibida no hay verbos. Hay un verbo que es entrar, pero entrada es un sustantivo. ¿Verdad que sí? Y prohibida es un participio, pero ahí está funcionando como adjetivo, no tiene nada que ver. Luego, ahí hemos separado 3 frases, o sea, 3 verbos, luego hay 3 oraciones realmente. Las voy a copiar con azul para resolver y luego vamos a ver cuáles son los núcleos. Irán a la fiesta. ¿Tienes hora? Copiamos signos de apertura y de cierre. Y llegó tarde al cine. Llegó, perdón. Otra vez. Llegó tarde al cine. Mira qué importante es la tilde. Si fuera llegó soy yo. Yo llego tarde al cine. Pero si es llegó es él. Él llegó tarde al cine. Bien, ¿cuál es el núcleo de los predicados? El núcleo del predicado siempre es el verbo. Y como ya los hemos señalado antes, va a ser muy fácil hacerlo. Irán a la fiesta. Tenemos irán. Tienes hora es tienes. Y llegó tarde al cine es llegó. Me disculpáis la escritura, pero como lo voy hablando, yo creo que no hay problema para perderse. Ejercicio número 2. Subraya el verbo de cada oración y escribe qué clase de predicado tiene cada una de ellas. Es decir, aquí tendríamos que ver si es predicado verbal o predicado nominal. Predicado nominal es cuando tiene los verbos ser, estar o parecer.
Y predicado verbal es cuando tiene cualquier otro verbo que no sea uno de esos tres. Voy a subrayar primeramente los verbos. Fiorella tiene muchos amigos, el verbo es tiene. El concierto estuvo genial, estuvo. La profesora parecía muy contenta, parecía. Fui a la montaña hace 2 días, perdón. Alguno puede pensar que eso es hace del verbo hacer. Error. Fue del verbo ir. Y mañana será un día lluvioso. Recordad que si tiene verbo ser, estar o parecer, es predicado nominal y si no, verbal. Corregimos. Fiorella tiene muchos amigos, no es verbo ser, estar ni parecer, luego es un predicado verbal. El concierto estuvo genial, del verbo estar, es un predicado nominal. La profesora parecía, muy contenta, parecía, está dentro del verbo ser, estar o parecer, luego es un predicado nominal. Fue a la montaña del verbo ir, no fue del verbo ser, cuidado aquí que nos pueden confundir, porque las dos formas coinciden, es un predicado verbal. Y mañana será un día lluvioso del verbo ser, es un predicado nominal. Muy sencillo el ejercicio, no creo que haya habido ningún problema. Inventa un atributo en cada caso y di que nombra una cualidad o un estado del sujeto. Mi mascota es, puedo poner por ejemplo tranquila. Es una cualidad porque normalmente está así. Pondría cualidad. Mauricio habrá estado. ¿Cómo habrá estado? Podemos poner alegre. Alegre. Y es un estado, porque nos nombra algo que ha pasado en un momento determinado. Él parecía contento. Caben otros adjetivos diferentes. Yo estoy poniendo estos porque estoy haciendo yo el ejercicio. Si parecía contento es un estado, no una cualidad. El edificio ha sido, podemos poner derribado. Y eso sería una cualidad. La diferencia entre cualidad y estado es que una se perpetúa en el tiempo y la otra no. ¿Cómo se llaman estas oraciones según el predicado que tienen? Pues ya saben que todas estas, como tienen el verbo ser, estar y parecer, son predicados nominales. Y por último, escribo una oración con predicado nominal y otra con predicado verbal. La de predicado nominal puede ser cualquiera que tengas el verbo ser, estar o parecer. Puedo poner, por ejemplo, Manuel es charro. Y esta sería de tipo nominal. Y cualquier otro verbo que no sea en los verbos ser, estar o parecer sería un predicado verbal. Juan juega al fútbol. Y esto sería un predicado verbal. Y esto sería básicamente los 2 ejercicios que había propuesto para el día de hoy. No creo que fueran muy complicados, los voy a colgar como solución para que todos podáis corregir los vuestros. Un gusto estar con vosotros, cualquier cosa que necesitéis, estoy a la orden. Un abracito para todos.